Las lluvias saturan los suelos del país. Alta Verapaz, Izabal y Petén presentan mayores riesgos por inundaciones, mientras la ciudad colapsa por un deslave en Boca del Monte. El barrio 18 fue incluido en la lista de organizaciones terroristas del gobierno de los Estados Unidos. Hace unos meses ocurrió lo mismo con sus peores rivales, la Mara Salvatrucha. La audiencia a la cual mi persona iba a someterse a una aceptación de cargo. Ella entró en una gravedad ya que violentó mis derechos. Todo sigue igual con rechazo del Tribunal de Amparo en el caso contra María Fernanda Bonilla. La jueza que ordenó su juicio sigue en el proceso. Centros de estudios adversan el presupuesto propuesto por el gobierno para el próximo año. Advierten del endeudamiento y extender los gastos de este año para el 2026. Comienzan a tomar medidas para establecer la remodelación del puerto Quetzal. Delegados del Ejército de los Estados Unidos trabajan ya en la estación portuaria como parte del acuerdo millonario para la ampliación marítima. Es hora de terminar con el fallido experimento de las fronteras abiertas. Hay que acabar con esto ahora. Sus países se están yendo al infierno. Trump regresa a la sede de Naciones Unidas y fustiga a sus dirigentes por no estar a la altura de la crisis mundial. El presidente norteamericano se confronta con el orden internacional durante su aniversario número 80. Municipal mantiene el paso y conserva el liderato en la Liga Nacional. En esta emisión repasamos la tabla de posiciones en el torneo guatemalteco. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por sintonizar esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Estamos listos, preparados con todo lo que usted debe conocer sobre este día, por supuesto, a nivel nacional e internacional. Empezamos directamente con las noticias. Durante esta semana se esperan lluvias en gran parte del territorio nacional, principalmente por la tarde y la noche, acompañadas de actividad eléctrica. Las condiciones estarán marcadas por un ambiente cálido y húmedo en regiones como la Meseta Central, el Pacífico, el Norte, el Valle del Motagua y los valles del Oriente. En la mañana se prevé nubosidad parcial en la Meseta Central, mientras que en el resto del día predominará poca nubosidad. En el Pacífico, el Norte y la franja transversal del norte se registrarán vientos de leves a moderados. Según el INSIBUME, las precipitaciones estarían relacionadas con el paso o acercamiento de una nueva onda del este, lo que eleva el riesgo de crecida de ríos, inundaciones, deslizamientos y lahares en la cadena volcánica. Mire, es que las intensas lluvias en el norte del país han aumentado el caudal de varios ríos, provocando inundaciones en comunidades de Alta Verapaz, Izabal y Petén. Las autoridades del INSIBUME han alertado que se tiene previsto que las lluvias en el territorio nacional continúen, pero preocupa principalmente el área de la franja transversal del norte, el Caribe y centro, considerando que hay en departamentos como Izabal, Alta Verapaz y Petén, en donde ya se reportan comunidades anegadas por la crecida de ríos. Se ha registrado una inundación en la comunidad Rancho Grande, esto jurisdicción del Estor Izabal, 106 viviendas las cuales han resultado afectadas tras estas inundaciones. Alrededor de 120 familias habitan en esta comunidad, las cuales han sido evaluadas por parte de los equipos interinstitucionales que nos hemos movilizado hacia este lugar. Sin embargo, no reportamos ninguna persona que haya resultado herida tras estas inundaciones. El sistema Conred realizó evaluaciones de daños y análisis de necesidades en varias comunidades afectadas por las lluvias. Además de Izabal, también se reportan impactos en el caserío Betania, en Las Cruces Petén, en Agua Sucia 1, en Santa Catalina La Tinta y en el caserío Xucup, en Panzos, Alta Verapaz. La ruta de Chisej en este último departamento permanece sin paso a la altura de Secocpur.
Según el informe de Conred, desde el 19 de abril a la fecha se han atendido más de 1.869 emergencias y unas 27.000 personas han resultado afectadas. Se reporta la muerte de 46. También se ha registrado daño en infraestructura vial, contabilizando 728 carreteras afectadas y 30 puentes dañados, de los cuales 5 fueron destruidos. Con imágenes de Sofía Muralles y Daniel Samayoa, reportó Andrea Domínguez. Mire, hay más porque el sur del área metropolitana colapsó hoy, luego de que durante la madrugada se registrara un derrumbe de grandes proporciones en el kilómetro 11.5 de la ruta que conecta a Boca del Monte con la capital. Además, una vivienda se encuentra en riesgo debido al deslizamiento de tierra. Alrededor de las 5 de la mañana de este martes, un derrumbe de grandes proporciones se registró en el kilómetro 11.5 de la carretera que conecta a Boca del Monte con la capital. El deslizamiento de tierra bloqueó por varias horas los 3 carriles, provocando que el paso quedara inhabilitado. Además, debido al deslizamiento, una vivienda se encuentra en riesgo y se analiza la situación de 50 casas más que se encuentran cercanas a donde ocurrió el deslave, para determinar si son habitables o no. Maquinaria pesada trabajó por varias horas para retirar los escombros. Durante este tiempo, automovilistas hicieron largas filas para pasar. Muchos de los usuarios prefirieron caminar para llegar a sus destinos, y es que alrededor de 80.000 vehículos pasan a diario por este sector y tuvieron que ser desviados por vías alternas. Según información proporcionada por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIBUME, los suelos se encuentran saturados en un 90% o más en todo el territorio nacional, lo que provoca la vulnerabilidad de los terrenos. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Conred, informó que se está desarrollando el informe técnico, el cual presentará las conclusiones acerca de la situación actual del talud y las recomendaciones puntuales para las autoridades correspondientes. Para Noticiero Guatevisión, reportó Lourdes Arana. Evidentemente somos un país muy vulnerable, pero ¿qué se está haciendo al respecto? Mire, buscando evitar un nuevo colapso en la calzada La Paz, la Municipalidad de Guatemala está construyendo una de las bóvedas más grandes de la ciudad, con la que buscará evitar hundimientos e inundaciones. Desde hace 5 meses, la Municipalidad de Guatemala y Empagua construyen una gigantesca bóveda bajo la calzada La Paz. Se trata de una estructura de 260 metros de largo, diseñada para conducir hasta 26.000 litros de agua por segundo. Su objetivo principal es poder trasladar el caudal del río Jacarandas de Cayalá hacia el río Las Vacas, atravesando la calzada de La Paz. Es una bóveda de más o menos 3.5 metros de altura por 3 metros de longitud. Esta bóveda permitirá cubrir las necesidades hidráulicas que se tienen en el sector sobre el río Jacarandas y con la cual buscan evitar que ocurra cualquier tragedia, considerando que las anteriores que logran circular las aguas del mismo miden aproximadamente 1 metro cada una. Actualmente llevamos 160 metros de largo y su longitud total son 260 metros lineales. Actualmente ya estamos abajo de Calzada de La Paz y, como usted lo indica, el objetivo del alcalde es poder tener infraestructura para el futuro y poder utilizar los mejores materiales y las mejores técnicas, que son las que estamos actualmente trabajando, que consiste en ir abriendo la brecha y al mismo tiempo irla reforzando. Estos marcos estructurales, se coloca el marco estructural, se pone esta lámina y después se inyecta concreto para reforzar y poder garantizar seguridad para la gente que está trabajando aquí y para todos los automóviles que pasan en el lado de arriba. Se prevé que la construcción concluya a más tardar en enero de 2026. La bóveda está diseñada con una vida útil que superará los 100 años. La infraestructura impactará de manera directa a más de 500.000 de habitantes de la capital. El proyecto fortalecerá la seguridad vial y reducirá riesgos en toda la cuenca hídrica. Estos trabajos complementan obras ya finalizadas en el Boulevard Vista Hermosa y Rafael Andívar, donde fluyen los ríos Negro y Contreras. Con imágenes de Daniel Samayoa y Sofía Muralles, reportó Andrea Domínguez.
Continuamos. César Augusto Argueta, de 35 años, desayunaba en un comedor como de costumbre, pero la rutina se rompió la mañana de este martes. Dos hombres armados ingresaron al lugar y al notar su presencia, Argueta intentó escapar, pero fue alcanzado por los disparos de los atacantes. El hecho ocurrió en la Séptima Avenida y Quinta Calle de la colonia La Reformita, en la zona 12 de la capital. Aunque los bomberos municipales acudieron de inmediato, confirmaron que la víctima había fallecido a causa de las heridas de bala. Las investigaciones preliminares apuntan a que fue un ataque directo contra Argueta. Entre las hipótesis figuran la extorsión y una posible rivalidad entre pandillas, ya que se presume que la víctima reconoció a sus agresores. Bueno, el gobierno de los Estados Unidos dio a conocer hoy que designó como organización terrorista a la pandilla del Barrio 18, esto por los actos de violencia que han cometido durante los últimos años. Por medio de un comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que designó oficialmente a la pandilla del Barrio 18 como una organización terrorista extranjera y terrorista global, por considerarla responsable de actos violentos que han ocurrido en Guatemala, El Salvador y Honduras. Esta mara está liderada por La Rueda y su máximo cabecilla es Aldo Ochoa, alias El Lobo, quien actualmente guarda prisión en la cárcel Renovación 1. Además, es pareja sentimental de María Marta Castañeda Torres, señalada de tener vínculos con el narcotráfico. En el documento se señala que el Barrio 18 es una de las pandillas más grandes del hemisferio y que ha perpetrado ataques contra personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles en El Salvador, Guatemala y Honduras. El gobierno de los Estados Unidos señala que continuará con los esfuerzos por mantener su territorio libre de drogas ilícitas y de pandillas en las calles e interrumpirá las fuentes de ingresos que financian la actividad violenta y delictiva de las pandillas y cárteles de droga. La medida tomada hoy por el Departamento de Estado demuestra una vez más el compromiso inquebrantable de la administración de Trump con el desmantelamiento de los cárteles y las pandillas y con la seguridad del pueblo estadounidense, indica el comunicado. Además, se detalla que estas acciones se toman conforme a la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Orden Ejecutiva 13224. Las designaciones entran en vigor por su publicación en el Registro Federal. Luego de esta designación, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se pronunció en sus redes sociales, en donde indicó que, durante décadas, el Barrio 18 ha causado luto y dolor. Alias El Lobo no solo sigue en Renovación 1, sino que ahora su pandilla ha sido designada como un grupo terrorista. Sus alianzas también deben temblar, enfatizó. Para Noticiero Guatevisión, reportó Lourdes Arana. En medio del revuelo por la situación de las pandillas en el país, los diputados aprobaron un punto resolutivo para pedir al Ejecutivo que se declare como terroristas al Barrio 18 y a la Mara Salvatrucha. La propuesta fue presentada por la prima de la esposa del líder del Barrio 18. Los diputados no se quisieron quedar atrás con la decisión de Estados Unidos de designar a la pandilla del Barrio 18 como una organización terrorista. Entre la algarabía del momento, los diputados respaldaron una propuesta y aprobaron con 90 votos un punto resolutivo donde recomiendan al Consejo Nacional de Seguridad que se declare como terroristas a los pandilleros de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18. La propuesta fue hecha por la diputada Nadia de León, del bloque Nosotros, quien es prima de María Castañeda Torres, esposa del líder del Barrio 18, Aldo Dupié Ochoa, conocido como El Lobo, algo que fue criticado por algunos diputados. Quien respondió a la alusión fue el diputado por Chimaltenango, de Vamos Maynor Mejía Popol, ya que según medios locales en agosto, se detuvo a una supuesta familiar por vínculos con extorsiones. El resto de diputados se sumó a la petición y arremetieron con las críticas entre sí. El punto resolutivo no es vinculante, ya que se basa únicamente en recomendaciones, entre ellas que se creen centros carcelarios especializados para pandilleros y que se conformen fuerzas combinadas para el combate de las maras.
Miren, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad confirmaron la resolución de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones que otorgó medidas sustitutivas de arresto domiciliario a favor del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, quien es señalado dentro del caso Transurbano por lavado de dinero u otros activos. El procesado ante la Sala solicitó que se le dieran las medidas por motivos humanitarios y de salud, debido a que padece policimentía secundaria, es decir, que tiene problemas de circulación. Los togados rechazaron una apelación presentada por la Procuraduría General de la Nación y mantienen la resolución que liberó de la prisión preventiva al exministro en 2023. Siempre en la justicia, magistrados de una sala de apelaciones de mayor riesgo confirmaron que el caso contra Fernanda Bonilla y Luis Marroquín seguirá siendo conocido por la jueza Carol Berganza. Los acusados buscaban separarla del caso por dudar de su imparcialidad. Un revés judicial tuvieron hoy María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín, acusados del asesinato de Melissa Palacios ocurrido en Zacapa en 2021. Los señalados buscaban separar del proceso a la jueza Carol Berganza, quien los envió a juicio el pasado 2 de septiembre. A través de sus abogados, Bonilla y Marroquín argumentaron que la jueza había emitido opinión en el proceso, pues los envió a juicio por asesinato y no por homicidio en estado de emoción violenta en el caso de Bonilla y encubrimiento propio en el caso de Marroquín. Ante los magistrados, Fernanda Bonilla señaló a la jueza de violentarle sus derechos. Le correspondía a la jueza Carol Berganza Chacón llevar a cabo la audiencia a la cual mi persona iba a someterse a una aceptación de cargos, en el cual ella entró en una gravedad, ya que violentó mis derechos. Violentó mis derechos, honorables magistrados. Perdonen por donde lo queramos ver. El Ministerio Público y el Instituto de la Víctima refutaron los argumentos presentados y pidieron a los magistrados que declararan sin lugar el recurso legal planteado. Luego del análisis de los argumentos, los togados confirmaron a la jueza Berganza en el caso en contra de los acusados. Por unanimidad declara sin lugar la recusación planteada por los señores María Fernanda Bonilla Archila y José Luis Marroquín Ovalle en contra de la señora jueza de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, con competencia para conocer procesos de mayor riesgo, Grupo C, abogada Carol Yesenia Berganza Chacón. Ahora queda pendiente que se desarrolle la audiencia de ofrecimiento de pruebas previo al inicio del juicio en contra de Fernanda Bonilla y Luis Marroquín. Con imágenes de Emilio Chan, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal se desarrolla el juicio en contra de 3 peluqueros que fueron capturados en noviembre del 2023 luego de una serie de allanamientos en un centro comercial ubicado en la Sexta Avenida y 12 calles de la Zona 1. Se trata de Edwin López, Kelvin Morales y Julio César Aguirre. Los 3 son acusados de los delitos de violación y detenciones ilegales. Según la investigación, los peluqueros, cuando atendían a algunos clientes, los habrían forzado a retirar dinero de cajeros automáticos, el cual era entregado a cambio de dejarlos en libertad. Algunas de las víctimas señalaron que habrían sufrido violencia sexual durante dichos incidentes. En algunas ocasiones eran despojadas de sus pertenencias. Kevin Maluf será enviado a un segundo juicio por lesiones culposas. Se le acusa de haber operado con negligencia a un paciente en el 2018 tras retirarle un nervio de la pierna, lo que le causó dolor e inmovilidad permanente. La audiencia de conocimiento de cargos se llevó a cabo este martes 23 de septiembre en el Juzgado Primero Pluripersonal de Paz Penal. El proceso incluye una prueba grabada en la que Maluf presuntamente acepta su responsabilidad. Sin embargo, el Ministerio Público no la aceptó desde el 2019 por dudas sobre su legalidad. La próxima audiencia fue fijada para el 16 de marzo del 2026, fecha en la que se definirá si Maluf será declarado culpable y se le impone una sanción.
Bueno, mire, tenemos información de última hora porque hace unos momentos se dio a conocer que el vicepresidente del Club Deportivo Guastatoya de la Liga Nacional fue asesinado a balazos. Se trata de Norman Orellana, quien además era empresario y según información preliminar se encontraba supervisando una obra en la vía pública cuando ocurrió el fatal ataque. A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, la Liga Nacional de Fútbol y la FedeFut publicaron una esquela lamentando el hecho. Tenemos más información. El proyecto de presupuesto 2026 ha comenzado su discusión en el Congreso y hoy se contó con la presencia de varios centros de estudios, quienes luego de un análisis recomendaron a los diputados prestar atención a los niveles de deuda y a los aportes a CODEDES. El presupuesto de 163.000 millones de quetzales que se discute en el Congreso para el próximo año tuvo este martes la opinión y el análisis de diversos actores. Varios centros de estudios como ATAL, ICEFI y ACIES acudieron y llamaron la atención de los legisladores de la Comisión de Finanzas en varios puntos, como el del artículo que busca darle a los CODEDES la facultad de seguir utilizando los recursos no ejecutados durante este año. Nosotros recomendamos suprimir el artículo 55, que es esta práctica de autorizar que la asignación presente para los consejos de desarrollo se traslade sin más al año siguiente. Esta es una mala práctica y no es necesaria. El nivel de deuda fue otro de los aspectos que llamó la atención de los centros de estudios. El tema del continuo uso del endeudamiento, por segundo año consecutivo se propone un incremento significativo en el endeudamiento público. Realmente Guatemala tiene la deuda más baja de América Latina, porque también tiene los ingresos más bajos de América Latina. También acudieron las autoridades del Banco de Guatemala, quienes presentaron las estimaciones de crecimiento económico que pueden ir desde un 2.4 hasta un 3.9%. Asimismo, la SAT planteó una meta de recaudación de 119.000 millones de quetzales. Los datos que hoy aquí presentamos son basados en una mesa técnica que está conformada por la Superintendencia de Administración Tributaria, el Ministerio de Finanzas Públicas, está también el Banco de Guatemala y CGPLAN, así que son datos técnicos que obedecen también a una proyección y a una estimación en base a lo que hemos recaudado durante el año 2025. Este miércoles la comisión recibirá autoridades de los Ministerios de Desarrollo, Educación, Gobernación y Salud para que justifiquen los montos que solicitan para sus carteras. Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Con cambios mínimos, los diputados finalmente terminaron con la aprobación de una reforma a la ley de competencia. Los diputados únicamente avalaron que la rotación de la presidencia de la Superintendencia de Competencia ya no sea por edad, sino por orden de instituciones, comenzando con el designado por el Ejecutivo, seguido del electo por el Congreso y terminando con quien fue designado por la Junta Monetaria. Sin embargo, 4 artículos no tuvieron consensos y se quedaron sin aprobarse, como el que buscaba reducir los montos de las sanciones por denuncias falsas, el cual continuará con los montos ya fijados en la actualidad. Y la Comisión de Gobernación del Congreso presentó una iniciativa para reformar el Código Penal y prohibir la instalación de máquinas tragamonedas. Además, busca crear nuevos delitos como la defraudación mediante uso de estas máquinas y generar sanciones contra los establecimientos que permitan el ingreso de menores. Quien instale este tipo de máquinas podría ser condenado a entre 5 y 10 años de cárcel. Con la legislación nacional ya se decomisan este tipo de máquinas en el país. ¿Cuál es el estado real de los grandes proyectos entre Guatemala y Estados Unidos? Hoy le mostramos cómo avanzan los procesos burocráticos y los obstáculos que aún quedan por superar. La ampliación de Puerto Quetzal y la construcción de la línea férrea son algunos de los proyectos ambiciosos que tienen en común el gobierno de Guatemala y el de Estados Unidos, pero para llegarlos a ver concretados aún falta pasar varios pasos. Las cartas de aceptación, las cartas de requerimiento, todo va en el debido proceso. Como primer paso, cuando uno tiene un convenio con Estados Unidos, uno firma la carta de requerimiento. Es lo que el Estado, en este caso Guatemala, necesita y requiere del Estado de Estados Unidos. Lleva un proceso burocrático en donde ellos ven el requerimiento que tiene, en este caso Guatemala, analizan si están en la capacidad de poder cubrir o no las necesidades que manifiesta el Estado y en consecuencia responden. Pero, ¿cómo van los proyectos? Ese primer proceso ya está hecho en el proyecto de ampliación de puertos. Por lo tanto, pasamos al siguiente paso, que fue la aceptación
de ese requerimiento, que es la carta de aceptación. Por eso es que se llama así. Entonces esa carta ya fue firmada. Precisamente esta semana ya la comisión que va a iniciar los estudios topográficos, geodésicos y demás van a empezar a trabajar precisamente cada estudio. Esto para sentar las bases de llegar a la primera piedra de la construcción, que todo es lo que queremos ver, ¿verdad? Pero creo que estamos empezando en la fase más importante, los estudios. Con respecto al proyecto férreo, todavía nosotros no hemos empezado con la carta de requerimiento. ¿Por qué? Porque el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, previo a que nosotros les requiramos, ellos quisieron venir a hacer una observación, un reconocimiento preliminar de cómo estaba nuestra línea férrea antigua. Sin embargo, preliminarmente el ministro confirmó que la línea férrea antigua se encuentra con asentamientos en mal estado y se están evaluando varias opciones. Con imágenes de Juan Diego González, reportó Luisa Laguardia. En más noticias, esta semana varios buses urbanos circularon con mantas colocadas en sus unidades. Con ellas, los transportistas buscan exigir un subsidio que les permita mantener el servicio gratuito para los adultos mayores. Mantas en los buses urbanos sorprendieron a la población esta semana. Esto se debe a que transportistas buscan el diálogo con autoridades para que este año se les otorgue el subsidio de 35 millones de quetzales y así continuar con el servicio gratuito al adulto mayor. De lo contrario, advierten que podrían tomar medidas extremas. Por esa razón, este martes 17 empresas de transporte se pronunciaron para solicitar este aporte económico y un acercamiento con las autoridades, ya que aseguran que durante los últimos 3 años las pérdidas ascienden a 18 millones de quetzales. Tenemos una estadística de que estamos movilizando dentro de 20 adultos mayores a 75 adultos mayores diarios por cada autobús. Multiplicándolo por los 793, tenemos un promedio más o menos de 30.000 a 40.000 adultos mayores, que más o menos va siendo 200.000 quetzales diarios, que es una pérdida que nosotros estamos teniendo. Por empresa a nivel general, el monto de los últimos 3 años hasta la fecha asciende a 18 millones de quetzales. Tras el pronunciamiento, el Ministerio de Desarrollo Social explicó que el subsidio para el transporte departamental del adulto mayor depende del presupuesto aprobado por el Congreso de la República y que para el ejercicio vigente no existe una asignación destinada a este rubro. Además, a través de un comunicado, recordó que la Ley de Protección de las Personas de la Tercera Edad establece el acceso gratuito al transporte colectivo para los adultos mayores. Por ahora se desconoce qué ocurrirá con este servicio. Con imágenes de Eric Ávila, para Noticiero Guatevisión, Rosemary Ávila. Continuamos con más y nos da mucho gusto saludar a esta hora a Paula Osaeta, lo que quiere decir que es momento de que hablemos de dinero. Paula, buenas noches. María Luisa, buenas noches. Qué gusto acompañarlos en esta emisión. Hoy quiero contarles que la modernización del Puerto Quetzal avanza con la llegada de especialistas del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, quienes realizan estudios técnicos para ampliar 4 nuevos muelles y responder al creciente aumento de buques que fondean a diario en la costa del Pacífico. En la costa del Pacífico guatemalteco, la empresa portuaria Quetzal inició la fase técnica del megaproyecto de ampliación de sus muelles comerciales. Un equipo de 12 especialistas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos ya trabaja en el lugar tras la firma de un contrato valorado en $63.7 millones. Los ingenieros y geólogos comenzaron con estudios físicos, levantamientos topográficos y análisis hidrográficos para definir el diseño final de los nuevos muelles 5, 6, 7 y 8. Estas evaluaciones incluyen el comportamiento de olas, corrientes marinas, mareas y condiciones meteorológicas, además de la logística interna necesaria para que las operaciones portuarias no se interrumpan durante la construcción. Actualmente, el Puerto Quetzal enfrenta una alta demanda. El número de buques fondeados se duplicó en 2025, pasando de un promedio de 20 a más de 40 al día. Esto genera mayores costos logísticos, ya que cada embarcación paga entre $25 y $45,000 diarios por estar a la espera de atracar. Los técnicos buscan agilizar el cronograma de obras y dar respuesta a este crecimiento. La meta es que la ampliación permita recibir más carga de manera eficiente, con buques que hoy ya movilizan hasta 55,000 toneladas métricas. En paralelo, 11 ingenieros militares guatemaltecos se capacitan en Estados Unidos en reparación rápida de vías férreas. El primer tramo que podría recuperarse conecta Puerto de San José con Escuintla,
como parte de un plan integral de modernización de la infraestructura de transporte del país. Y mire, la marca personal de un líder ya no es un tema de vanidad, sino un activo estratégico para las empresas. Expertos aseguran que cuando un directivo es visible y coherente, logra acelerar la confianza, reducir la fricción y abrir oportunidades que la marca corporativa por sí sola tardaría meses en conseguir. Una voz clara del líder permite que clientes lleguen más alineados, que los candidatos comprendan la cultura de la empresa antes de una entrevista y que los socios sepan en qué sí trabajar juntos. Esto se traduce en ciclos de venta más cortos, procesos de reclutamiento más ágiles y relaciones estratégicas más sólidas. La fórmula está en 3 claves: claridad, consistencia y cercanía. No se trata de publicar constantemente, sino de comunicar con criterio, mostrar cómo se toman decisiones y transmitir valores reales de la organización. En un entorno empresarial competitivo, la marca personal del líder funciona como un filtro que ahorra tiempo, fortalece la reputación y se convierte en una ventaja que impacta directamente en las ventas, el talento y la confianza de los clientes. Tome esto en cuenta. Nos vemos mañana con más consejos. Buenas noches. Noticias del mundo. El jurado de Fort Pierce, Florida, halló culpable a Ryan Wesley Routh por intento de asesinato de un candidato presidencial tras el ataque contra el entonces aspirante Donald Trump el 15 de septiembre del año pasado. También fue declarado culpable de 3 cargos federales relacionados con el uso de armas de fuego. Tras conocer el veredicto, Routh intentó clavarse un lapicero en el cuello, pero agentes se lo impidieron. Será el próximo 18 de diciembre cuando la jueza a cargo del caso dé a conocer la condena, que podría ser cadena perpetua. No military experience. Mire, el presidente estadounidense Donald Trump acusó este martes a las Naciones Unidas de no estar a la altura de su misión y aseguró que el organismo mundial fomenta la migración ilegal. Esto ocurrió durante su primer discurso ante la Asamblea General desde su regreso a la Casa Blanca. El regreso de Donald Trump a la Asamblea General de Naciones Unidas no pasó desapercibido. En un discurso que superó ampliamente los 15 minutos protocolarios, el presidente de Estados Unidos se burló de la organización internacional y la acusó de financiar un ataque contra los países occidentales a través de la inmigración ilegal. Es hora de terminar con el fallido experimento de las fronteras abiertas. Hay que acabar con esto ahora. Se los digo, soy realmente bueno en estas cosas. Sus países se están yendo al infierno. Trump afirmó que el reconocimiento de un Estado palestino adoptado en los últimos días por países como Francia, Reino Unido, Canadá o Australia es una recompensa por los ataques del 7 de octubre de 2003 perpetrados por Hamas contra Israel, que precipitaron la actual guerra en Gaza. Criticó a aliados y advirtió a enemigos como Venezuela. Recientemente empezamos a usar el poder supremo del ejército de Estados Unidos para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico dirigidas por Nicolás Maduro. A todos los terroristas que introducen drogas venenosas de contrabando en Estados Unidos, les advertimos que los eliminaremos sin piedad. El mandatario defendió su papel de pacificador, asegurando que ha logrado la paz en 7 conflictos y acusó a la ONU de no ayudarlo en esos esfuerzos. ¿Cuál es el propósito de las Naciones Unidas? La ONU tiene un potencial tremendo, siempre lo he dicho. Tiene un potencial tremendo, pero ni siquiera se acerca a la altura de eso. Aprovechó también para denunciar los esfuerzos por reducir el calentamiento global y calificó de engaño las preocupaciones sobre el cambio climático. Todas esas predicciones realizadas por las Naciones Unidas y muchos otros, a menudo por motivos erróneos, resultaron ser falsas. Fueron realizadas por personas incompetentes que han costado fortunas a sus países y les han privado de cualquier oportunidad de éxito. Si no se alejan de esa estafa ecológica, su país fracasará. Y sarcástico se burló de Naciones Unidas, mencionando que al llegar a la sede de la organización, las escaleras mecánicas se estropearon y que su teleprompter tampoco funcionaba.
Todo lo que obtuve de las Naciones Unidas fue una escalera mecánica que se detuvo a mitad de camino mientras subía. Si la primera dama no estuviera en tan buena forma se habría caído, pero está en excelente forma. Ambos estamos en buena forma. Y luego un teleprompter que no funcionaba. Estas son las dos cosas que obtuve de las Naciones Unidas. Una escalera mecánica defectuosa y un teleprompter defectuoso. Y el presidente francés Emmanuel Macron telefonió de forma improvisada al presidente Donald Trump cuando tuvo que esperar en una calle de Nueva York que se hallaba bloqueada por la policía para dejar pasar el convoy de Trump. Macron y su delegación quedaron varados tras explicar a un agente que se dirigían a la embajada francesa. Ante la negativa del policía, Macron llamó por celular a Trump. Se trató de un saludo cálido y amistoso que permitió hacer un balance de varios temas internacionales. Según una fuente del presidente francés, Macron se disponía a cenar con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Bueno, y además de una llamada a Donald Trump, el presidente francés Emmanuel Macron desafió al mandatario estadounidense a poner fin a la guerra en Gaza si aspira a ganar el Premio Nobel de la Paz. Ambos líderes se reunieron posteriormente. Al ser consultado sobre las declaraciones de su homólogo francés, el magnate republicano afirmó que el Nobel es Gaza, es Rusia, es un poco de todo, y aseguró que Macron lo había ayudado a resolver los 7 conflictos que dice haber terminado y que mencionó en la Asamblea General de la ONU. Y siempre hablando del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, él afirmó este día que Ucrania puede recuperar todo su territorio perdido ante Rusia e incluso ir más allá en un giro de 180 grados en su posición tras reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky. Este sorprendentemente cambió de rumbo y se produjo poco después de que Trump también pidiera a los países de la OTAN que derribaran cualquier avión ruso que violara su espacio aéreo. Zelensky expresó su satisfacción por el cambio de postura de Trump cuando ya han pasado 3 años de guerra entre Rusia y Ucrania. Y en lo nacional, el torneo Apertura 2025 cerró su primera vuelta con grandes sorpresas. Municipal se mantiene invicto, mientras que Comunicaciones y Guastatoya no atraviesan su mejor momento. La jornada 12 promete duelos clave. El resumen completo, por supuesto, lo tiene nuestro compañero Kevin Gordillo. El torneo Apertura 2025 llegó a su final de su primera vuelta, tras jugar la jornada 11. Y la tabla de posiciones empieza a marcar diferencias claras. Municipal se consolida como líder absoluto y además como el único equipo invicto del torneo. Los Escarlatas suman 23 puntos, con 6 victorias y 5 empates, y una diferencia positiva de 11 goles, que los mantiene en lo más alto. Detrás aparece Antigua GFC y Deportivo Misco, ambos con 20 unidades, aunque los misqueños aún tienen un partido pendiente y podrían superar a los coloniales. En la cuarta casilla está Aurora con 19 puntos, confirmando que su regreso a la Liga Nacional no es casualidad. Comunicaciones, uno de los clubes más grandes de Guatemala, ha sucumbido ante la presión, derrotas y sin encontrar estabilidad, lo que tiene alerta a sus seguidores. Guastatoya, por su parte, vive quizás su peor inicio en la Liga Nacional, con 5 puntos después de 11 jornadas, diferencia de goles altamente negativa y una urgencia evidente por recuperar terreno si quiere evitar problemas en la tabla. Este fin de semana se juega la jornada número 12, la cual podría ser determinante para marcar quiénes se afianzan y quiénes comienzan una cuesta abajo difícil de remontar. De esta manera, la primera vuelta termina con Municipal invicto, mientras que la lucha por los puestos de clasificación sigue apretada en la zona media y en el fondo Guastatoya está obligada a reaccionar. La jornada 12 del torneo Apertura 2025 se jugará así. Marquense enfrentará a Antigua GFC en San Marcos. Misco contra Cobán Imperial en el Estadio Santo Domingo. Municipal recibe a Chuapa en el Estadio El Trébol. Mictlán contra Comunicaciones en Jutiapa. Guastatoya frente a Aurora en el Davín Cordonichos. Y se cierra la fecha con Xelajú contra Malacateco en el Mario Camposeco. Para Noticiero Guatevisión informó Kevin Gordillo. Así con el deporte nos vamos a despedir esta noche agradeciendo su sintonía, invitándolo por supuesto a que mañana nos acompañe porque siempre tendremos para usted más información. Hasta pronto, descanse.